Brenda Núñez como compañera. Vamos a iniciar como con una introducción para hacer como el abordaje fisiopatológico inicial para luego pues entrar como al abordaje quirúrgico que pues que tiene cada una de estas patologías. Siguiente, por favor. Inicialmente entonces vamos a hablar acerca de la definición, la epidemiología, la embriología, la etiopatogenia, la clasificación y caracterización, pronóstico, el manejo y la técnica quirúrgica. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de la definición, hablamos de que las malformaciones broncopulmonares congénitas son un grupo de alteraciones heterogéneas que involucran el desarrollo pulmonar, resultado de diversos insultos sobre la embriogénesis del pulmón y de la vía aérea. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, ha venido cambiando durante los últimos años, teniendo en cuenta como una mayor capacidad que tenemos ahora con respecto a las imágenes, mayor entrenamiento, digamos que ahora tenemos especialistas en imágenes prenatales, que esto ha ayudado muchísimo a mejorar el diagnóstico durante la gestación. Inicialmente teníamos una tasa de incidencia, una tasa de esos pacientes que podían ser entre 1 a 35.000, pero en los últimos años incluso ya ha llegado a en 10.000 nacidos vivos, por lo que acabamos de hablar, la optimización en el abordaje fetal por las imágenes. Eh, Se caracteriza porque puede ser de aparición esporádica, no se ha encontrado hasta el momento una relación directa con el sexo, edad, raza. Por lo general están asociadas como con otras anomalías, solo el 5 al 10% de estos pacientes con malformaciones congénitas pulmonares están asociadas a otras alteraciones a nivel de otros sistemas u otros órganos y por lo general no son sindrómicas, como estaba diciendo, y no se asocian a alteraciones a nivel del cariotipo. La imagen que está la anterior, por favor, la imagen que vemos a la derecha, vemos como la malformación más común son la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, seguido del quiste broncopulmonar y otras lesiones que ya vamos a ir viendo. Podemos seguir, por favor. Gracias. Para poder entender la fisiopatología de estas enfermedades, debemos entender un poco la embriología. Rápidamente vamos a entender cómo se genera el desarrollo de la vía aérea para así poder entender por qué. Lógicamente, durante el desarrollo pulmonar tenemos unas etapas de desarrollo que son importantes y que se van a caracterizar por ciertos cambios. Tenemos la etapa embrionaria, la pseudoglandular, la canalicular sacular y la de alveolar, que ya vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. Entonces, en la imagen izquierda superior vemos como el intestino anterior se va a diferenciar algo que se llama el divertículo respiratorio. Esto ocurre aproximadamente en la semana número 4, en donde se inicia la separación de este divertículo respiratorio que a medida que van avanzando en las semanas, en la imagen izquierda inferior vemos cómo se genera un tabique de separación y es importante entender esto porque asociado como a, a esta separación, más adelante se pueden generar lesiones, pues que no vamos a tratar en esta charla, pero que entendiendo esta fisiopatología podemos entender por qué se generan. En la imagen superior derecha vemos cómo ya se ve la separación de el divertículo respiratorio, que es la imagen azul, y del intestino anterior, que es la imagen amarilla. ¿Podemos continuar, por favor? Tengo una imagen aquí un poco más clara en donde podemos ver cómo estas etapas van de progresión de acuerdo a la edad gestacional. De la semana 4 a la semana 7 es donde ocurre lo inicial, que es la separación del divertículo, que esta es la etapa embrionaria del divertículo respiratorio. Esta etapa embrionaria ocurre más o menos entre la semana 4 a la semana 7. Ya después de que tenemos la diferenciación del divertículo respiratorio, durante la etapa pseudoglandular
encontramos cómo este divertículo se va ingresando sobre la cavidad pleural y se va expandiendo dentro de esta cavidad, que es la imagen que encontramos en la lámina derecha superior, que es la etapa pseudoglandular. La siguiente etapa que va desde la semana 10, desde la semana 8 a la semana 17, que es la etapa canalicular, en donde van creciendo estas proyecciones respiratorias que son la vía aérea. Se genera una proyección más amplia y se empiezan a ver cómo se forman los vasos sanguíneos a lo largo de estas nuevas formaciones respiratorias, pero sin haber un contacto estrecho y sin una diferenciación a nivel del epitelio que se va a generar ya a partir de la etapa sacular. Esta etapa sacular va desde la semana 17 hasta la 26 y digamos que este es el límite para hablar de que ya habría como una viabilidad en el feto debido a, primero, que durante esta etapa sacular se generan los bronquios respiratorios que ya empiezan a ser las unidades funcionales para generar el intercambio gaseoso, pero además estos bronquios respiratorios se caracterizan porque, como vemos en la imagen inferior derecha, se genera un cambio del epitelio. Ya tenemos formaciones de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 que son fundamentales para que se genere el surfactante pulmonar y el epitelio encargado de generar el intercambio gaseoso. De igual manera, como vemos en esa misma imagen, ya hay un contacto estrecho entre el epitelio pulmonar y los capilares, que obviamente es fundamental para que se genere el intercambio a nivel de la sangre circulante. En la imagen de la izquierda vemos cómo se da la progresión y vemos cómo la etapa sacular se extiende hasta la semana 36 y la etapa de alveolización va desde la semana 36 incluso hasta los 2 años y hasta la edad, hasta los adultos jóvenes, cuando se terminan de formar las unidades alveolares ya finales con las que vamos a contar durante toda la vida. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la etopatogenia, eh, no está ampliamente conocida, pero se han sugerido 4 mecanismos importantes que se han asociado a estas malformaciones. Entonces, ya entendiendo un poco lo de la embriología, ya ahorita lo vamos a aplicar y en qué momento aparecen. Entonces, se considera que estas malformaciones pueden ser secundario a un defecto en la diferenciación en la separación a nivel del intestino anterior y el divertículo respiratorio. Se puede también asociar alteraciones o anomalías vasculares a una obstrucción de la vía aérea intraútero o a algunos factores genéticos. Dentro de estos factores genéticos tenemos el gen HOXB5, que se encarga de generar como una doble proliferación celular y esto genera como un aumento a nivel de la apoptosis en las células del pulmón a nivel, si se compara con un pulmón normal. Y también tenemos una expresión epitelial persistente de la proteína reguladora del TTFN1, TTFU1, perdón, que se encarga de regular como la diferenciación epitelial. Entonces, no está la regulación adecuadamente, no se genera la diferenciación que debería tener el epitelio. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la clasificación, de acuerdo a la fisiopatología, tenemos que se pueden generar alteraciones a nivel del crecimiento pulmonar, se pueden generar malformaciones congénitas difusas que tienen una base genética importante y pueden ser también las malformaciones congénitas locales. En esta charla vamos a enfocarnos sobre las malformaciones congénitas locales, pero pues vamos a hablar cuáles serían rápidamente las del crecimiento y las malformaciones congénitas. Siguiente, por favor. Dentro de las malformaciones de crecimiento, pues puede estar la agenesia pulmonar, la hipoplasia pulmonar y la hiperplasia pulmonar. Siguiente, por favor. Las anomalías congénitas difusas. Entonces, un déficit congénito de surfactante, una displasia alveolo-capilar y una displasia acinar. Siguiente, por favor. Ya cuando hablamos de las malformaciones congénitas locales, hablamos de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar,
el secuestro pulmonar intralobar, extralobar, un edema lobar congénito, el quiste broncogénico y una atresia bronquial. Aquí vamos hoy a enfocarnos principalmente en la malformación congénita de la vía aérea pulmonar y el quiste broncogénico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar es lo que anteriormente se hablaban como las MAC, que pues esto está ya hace mucho tiempo, la clasificación cambió. Estas malformaciones son las más frecuentes y se caracterizan porque hay un desarrollo exagerado en las estructuras bronquiales a expensas de los alvéolos, junto a una vía aérea de aspecto anormal por falta de, o pues por la composición inadecuada a nivel del cartílago. Inicialmente había una clasificación en 1977 que la hizo Stoker, en donde se hablaba de que habían tres tipos de malformaciones de malformaciones que las llamaban las MAC, y se enumeraron con números árabes, 1, 2 y 3. Pero posteriormente pues se dieron cuenta de que esta clasificación era un poco confusa y de que no todas las malformaciones eran quísticas y que por esta razón se hizo una nueva clasificación pues por el mismo Stoker. Desde el 2002 ya no se llaman MAC, se llaman malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar y se clasificó en 5 tipos: el tipo 0, el tipo 1, el tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y esto lo que hizo fue, digamos que el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de esta clasificación son las mismas de la clasificación previa, pero como hicieron una clasificación de acuerdo como a la fisiopatología y de dónde se formaban, entonces decidieron colocarlos a partir del 0 para poder incluir una clasificación previa a la tipo 1 de acuerdo a la clasificación. Pasemos, por favor. Entonces aquí, esta es la razón por la cual se puso desde el 0 hasta el número 4. Entonces, la tipo 0 se llama disgenesia axinar y se genera por una alteración a nivel del ataque de los bronquios principales, como vemos en la figura. Entonces, es una lesión muy importante, amplia, y ya vamos a hablar un poco más de la descripción. Ya la tipo 2, en la vía aérea, un poco de la ramificación. Ya en la tipo 3 hablamos de quistes pequeños, donde se compromete la vía aérea más inferior, y ya en la tipo 3 y en la tipo 4, la tipo 3 es la adenomatoidea, en donde ya se comprometen los bronquiolos respiratorios, y en la tipo 4 ya la unidad terminal distal acinar, que es la lesión distal acinar periférica. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos la tipo 0, que es la displasia o disgenesia acinar. Se caracteriza por lo que les explicaba ahorita, tiene un origen traqueobronquial, no es de característica quística, es menor del 2% de todas las lesiones pulmonares, afecta por lo general todos los lóbulos y se caracteriza porque es incompatible con la vida. Los pulmones, desde que se ven ecográficamente, son pequeños. Obviamente tiene una edad de presentación típica, que es el nacimiento. Los pacientes incluso pueden no tener ni siquiera, pueden nacer incluso muertos secundario pues al compromiso pulmonar importante, y eh, no se asocia como a otras anomalías. Por lo general se puede asociar a hipoplasia renal y a alteraciones cutáneas locales, pero no se ha descrito otras asociaciones con esta patología. Pues no hay tratamiento, es incompatible con la vida y pues no se hacen estudios patológicos, nada. La verdad fue difícil conseguir imágenes para mostrarles pues cómo se veía. Siguiente, por favor. La tipo 1 se caracteriza porque son quistes grandes, es de origen bronquial y bronquiolar, es quística, no es adenomatoidea, se caracteriza porque es del 60 al 70% de los casos. En la ecografía prenatal se puede hacer un diagnóstico, se ve una masa quística en primer trimestre que se ve creciendo, pues asociado al crecimiento del feto, entre el segundo y tercer trimestre. Los síntomas y la presentación clínica son muy variables y eso depende mucho del tamaño de la lesión. Si la lesión no es muy pequeña y no hay mucho compromiso pulmonar, los pacientes pueden incluso pasar
inicialmente durante el nacimiento, pueden pasar asintomáticos y generarse los síntomas más adelante. Si ya hay una lesión muy grande, que hay un compromiso mayor, digamos que ya sí se puede generar sintomatología. Por lo general no hay un compromiso bilateral, no se asocian a otras anomalías, digamos que dentro de lo que yo encontré, para el tratamiento es la resección lobar, pero pues ya Natalie les va a explicar mejor porque hay otro tipo de manejo. Tienen un muy buen pronóstico cuando se hace la resección y se caracteriza porque el tamaño es grande, puede ser de 1 a 10 centímetros y aunque esto está un poco controvertido, se han encontrado asociaciones con carcinoma bronquialveolar. Siguiente, por favor. Esto es una imagen donde podemos ver una gran masa multiquística de conquistes grandes a nivel del pulmón izquierdo y cómo esta masa, No, tirar la vida por un lado. Sí. y cómo esta masa genera un efecto a nivel del pulmón izquierdo con un desplazamiento mediastinal que va a generar o puede limitar el crecimiento del pulmón contralateral. Digamos que de esto también depende muchísimo el pronóstico de estos pacientes, ya que si se ha generado mucho efecto de masa sobre el pulmón contralateral, se va a generar una hipoplasia pulmonar que pues también va a alterar o a generar pues dificultades en la adaptación neonatal. Siguiente, por favor. Esta es otra imagen, me gusta mucho la radiografía porque se ve perfectamente la imagen eh, bien delimitada a nivel del pulmón derecho, con un aumento de la lucidez dentro de la masa que se asocia pues a la alteración quística que podemos ver ya en la imagen de la derecha, en donde podemos ya identificar que estamos hablando de una MAC tipo 1, digo, de una malformación eh, tipo 1 con un quiste grande. Este paciente se ve cómo se identifica la masa quística en durante la cirugía y pues este paciente se le hace la resección del lóbulo completo. Es un paciente de 2 meses, ya tenía el diagnóstico prenatalmente y pues igual se hizo el estudio después de que nace. La radiografía puede ayudar muchísimo, pero digamos que el hecho de que en la radiografía no logremos identificar una lesión no nos va a descartar de que sí esté. Dentro de las imágenes más importantes, digamos, para ayudarnos al diagnóstico, sabemos pues que la tomografía nos puede ayudar muchísimo. Esta es otra imagen que me pareció importante traer. En la imagen en AP vemos cómo se ve la imagen bien delimitada a nivel de pulmón izquierdo en el ápice y cuando vemos la lateral también podemos identificarla, que ya comprobamos con la tomografía que vemos en la parte inferior. Siguiente, por favor. Bueno, ya la malformación pulmonar de la vía aérea pulmonar tipo 2 son llamadas de quistes pequeños, ya es de origen bronquial, es quística y además es múltiple y se caracteriza porque está entre el 15 y el 20% de todos los pacientes. Digamos que desde prenatalmente se puede identificar, eso depende muchísimo, obviamente, de el especialista que haga las ecografías y logre identificar como la masa y la lesión, porque esta masa se caracteriza porque no es tan bien definida como en la que acabamos de ver. Esos pacientes se pueden manifestar dentro del primer mes de vida. Inicialmente, igual, depende mucho del compromiso y la extensión, puede ser asintomático o puede generar síndrome de dificultad que puede ir desde leve hasta severo. Habitualmente se afecta un solo lóbulo y en algunas ocasiones se pueden encontrar anomalías asociadas con cardiovasculares, hipoplasia renal o disgenesia renal. También se han descrito secuestro extralobar. Característicamente son quistes pequeños entre 0,2 y 0,5 y 2 centímetros y no tienen riesgo de malignización
Digamos que la resección o la decisión de la resección depende si el paciente tiene alguna otra anomalía asociada y pues obviamente el pronóstico depende, primero pues de la extensión del compromiso a nivel pulmonar y si el paciente se encuentra con compromiso a nivel de otros sistemas. Entonces, digamos que la valoración de estos pacientes pues obviamente tiene que ser integral para definir pues el manejo. Siguiente, por favor. Esta es una imagen que vemos, una resonancia fetal, en donde podemos ver en el lado derecho cómo se ve la lesión multiquística a nivel pulmonar. En la del extremo derecho, donde ya vemos un poco más aumentado de tamaño del pulmón, se ven los quistes bien pequeños con un compromiso importante pulmonar que está generando un desplazamiento mediastinal y una hipoplasia pulmonar contralateral. Vemos también el compromiso en la imagen izquierda de los múltiples quistes de pequeño tamaño. Siguiente, por favor. Esta imagen me pareció muy bonita porque sería como macroscópicamente podríamos ver un pulmón con una vía aérea con esta lesión y esto lógicamente como se ven como los múltiples quistes. Siguiente, por favor. La tipo 3 entonces ya hablamos de que es adenomatoidea, es de origen bronquiolar alveolar. Esa adenomatoidea sin quistes aparece más o menos entre el 5 y el 10% de los pacientes, crece progresivamente y se puede asociar hasta en un 80% con un hidros fetalis, no inmune obviamente. La clínica puede aparecer desde inútero, cuando ya empiece de pronto a ser un cuadro de hidrops y se puede manifestar inútero o al nacer tempranamente. Una dificultad respiratoria severísima asociado a un paciente que puede fallecer prontamente o incluso a un mortinato, puede ser la causa pues como de esto. Compromete todo el lóbulo o todo un pulmón y digamos que las anomalías asociadas no están descritas, lo que sí se asocia es como a la hipoplasia del pulmón contralateral que se puede ver, identificar secundario pues o que se puede generar secundario al desplazamiento mediastinal y a la limitación del crecimiento del pulmón contralateral. No tiene riesgo de malignización, el tratamiento es la resección pues pulmonar y el pronóstico pues por lo general no es muy bueno y depende muchísimo del compromiso que tenga el desarrollo del pulmón contralateral. Siguiente, por favor. En esta imagen entonces quiero mostrarles la radiografía en donde vemos múltiples lesiones bien definidas, pequeñas, redonditas en el pulmón derecho. Ya cuando se hace la tomografía vemos cómo hay múltiples lesiones quísticas pequeñas. Estas se caracterizan porque por lo general son lesiones muy pequeñas, menores a 0,5 centímetros y esto genera lo que les estaba diciendo ahora, el desplazamiento como a nivel mediastinal y limitación al crecimiento del pulmón contralateral. Vemos una reconstrucción 3D en la imagen inferior en donde se ven las múltiples lesiones quísticas de pequeño tamaño con, con el pulmón del lado derecho de un tamaño muy pequeño, limitado pues por la extensión del pulmón izquierdo. Siguiente, por favor. La tipo 4, entonces ya es cuando hay un compromiso distal acinar. Esta es la lesión ya más distal cuando se compromete como la unidad terminal respiratoria. También es quística. eh, Aparece más o menos en el 10% de los pacientes. Se asocia mucho a neumotoras a tensión y se puede identificar. eh, es difícil esto, mm, a veces diferenciarla de una tipo 1, decía en la lectura que leí, eh, pero también se puede ver una ecografía sin alteraciones a nivel pulmonar. Digamos que los síntomas pueden aparecer desde el nacimiento o incluso se puede extender un cuadro asintomático el paciente hasta los 6 años de vida. eh, Se puede generar, por lo que les dije, un neumotoras a tensión, una dificultad respiratoria de inicio súbito, eh,
infecciones locales ahí a nivel de las lesiones, de las lesiones quísticas, o también se han asociado a tumores malignos en estos pacientes. Puede afectarse solo un lóbulo pulmonar y no se han descrito en estos pacientes como otras malformaciones asociadas que afecten cardiovascular renalmente esos pacientes. Los quistes pueden ser grandes, multiloculares. eh, lo que les decía, se puede asociar a blastoma pleuropulmonar y el tratamiento de resección lobar. El pronóstico describían que puede ser bueno después de que se haga un manejo quirúrgico. Siguiente, por favor. Esto es una imagen que encontré de un blastoma pleuropulmonar tipo 3 sólido en el lóbulo inferior derecho de un paciente que tenía una malformación congénita de la vía pulmonar tipo 4 bilateral. Siguiente, por favor. Bueno, ya cuando vamos a hablar de los quistes de duplicación del intestino anterior, hablamos de que hay tres tipos, que son los quistes broncogénicos, los esofágicos y los neuroentéricos. Digamos que ahora vamos a hablar principalmente de los broncogénicos, que se generan principalmente, traje esta imagen en donde quiero especificar como lo que les explicaba inicialmente, desde la parte A hasta la parte G, cómo se hace la diferenciación del intestino anterior, el divertículo pulmonar, hasta que se genera la tabicación evidente a nivel de la imagen G, donde ya vemos el divertículo pulmonar totalmente diferenciado, un tabique que genera la diferenciación total del intestino anterior. Esto es importante entenderlo porque cuando hay una alteración a nivel de esta diferenciación, dependiendo del nivel y del lugar, se pueden generar estos quistes de duplicación del intestino anterior. Siguiente, por favor. Entonces, estos quistes broncogénicos se generan principalmente por una gemación anormal, que es esta división que se genera o esta separación que se genera a nivel del intestino anterior. Suele ser único y se caracteriza porque puede estar lleno de líquido y moco, aumenta de tamaño a medida que crece el niño y puede o no tener conexión con la vía aérea. La localización depende del momento en el que durante el desarrollo y la diferenciación se genere como la alteración en la gemación. Eh, lo más frecuente es que se ubique a nivel del mediastino a lo largo del árbol traqueobronquial. Puede generarse un diagnóstico a cualquier edad y dependiendo del tamaño puede generar también una compresión mediastinal que puede generar los síntomas secundarios a esto. Se caracteriza porque estos quistes por lo general tienen epitelio cilíndrico, secretor de moco y pueden tener tejido cartilaginoso. Siguiente, por favor. Esta imagen quiero mostrarles en la imagen superior izquierda, vemos cómo con BC están delineando una lesión que se describe como un quiste broncogénico, igual que en la inferior derecha. Esta inferior derecha, un bebé de 4 meses que tuvo un cuadro infeccioso, fiebre, dificultad respiratoria, que no tuvo una buena evolución, entonces hicieron una imagen y encontraron esta lesión compatible con un quiste broncogénico. Siguiente, por favor. Acá quiero mostrarles otra imagen también, es bien delimitada, que genera un efecto de masa. Sigamos, por favor. Con respecto a las imágenes prenatales, digamos que hay como unos acercamientos para poder definir el pronóstico de estos pacientes desde del estado prenatal. Hay un índice que se llama el CRB en el que se identifica la lesión, se mide como en tres dimensiones, largo, ancho y de profundidad, y esto se multiplica por 0,52 y se divide sobre la circunferencia
cefálica. Esto nos va a dar un índice el cual nos va a identificar. Si es menor a 1, va a tener muchísima mejor evolución clínica y por lo general, siguiente por favor, en esta imagen que voy a mostrar, adelante por favor, vemos cómo los pacientes por debajo del 1 eran los pacientes que tenían un índice CRB por debajo de 1. Estos pacientes por lo general se caracterizaban porque durante el nacimiento y tiempo después no tenía síntomas asociados con respecto a los pacientes que tenían índices superiores a 1. Entre mayor era el índice, quería decir que mayor era el tamaño de la lesión y esto pues generaba mayor eh, posibilidad de que se generara síntomas al nacer y que tuvieran pues un desenlace pues hasta incluso la muerte entre más alto fuera el índice. Esa era la parte inicial que queríamos hablar y se va a empezar como a hablar ahora de la parte del manejo postnatal de las malformaciones. Bueno, entonces en cuanto al manejo postnatal, tenemos pues que discutir varios ítems. Dentro de ellos es si el paciente asintomático requiere cirugía, si el paciente asintomático tiene o cuál es el riesgo de volverse sintomático, el momento óptimo de cirugía para estos pacientes asintomáticos, el riesgo de malignidad, el tipo de resección, si toracoscopia versus toracotomía y pues ya las conclusiones. Entonces vemos acá que el paciente sintomático con alguna de estas malformaciones se presenta en el 25% y este paciente pues va a requerir un tratamiento quirúrgico. Los factores de riesgo para desarrollar pues alguna dificultad respiratoria postnatal, el ascitis, polidramnios y el índice CBR que ya lo explicó Brenda. En cuanto al paciente asintomático, pues es que en donde nos vamos a centrar más, entonces vamos a realizar un TAC contrastado, pero pues ya vamos a ver en qué momento realizarlo y pues el manejo quirúrgico en estos pacientes es controvertido. Vemos acá en este paciente asintomático podemos dar un manejo expectante o un manejo quirúrgico. El manejo expectante, pues el riesgo de infección relativamente es bajo durante los primeros 5 años, se ha descrito en la literatura del 3 al 10%, se ha descrito también una regresión espontánea del 6% y realmente la literatura lo que dice es que esta regresión espontánea puede ser que realmente sea un diagnóstico erróneo o no se sabe si realmente fue la regresión. Y en los pacientes destinados a ser sintomáticos se presentan pues en los primeros 2 años de vida y el resto después de esta edad tiene un riesgo muy bajo de que presente pues alguna infección. En cuanto al manejo quirúrgico, tenemos 3 indicaciones importantes que es el riesgo de malignidad, se ha descrito un 4%, el riesgo de complicaciones, una infección neumotórax y el potencial de crecimiento pulmonar compensatorio si operamos pues los niños a una edad más avanzada. Entonces aquí tenemos los diferentes dos manejos que podemos tener, el de esperar y ver. Entonces los factores pues a favor es que haya una sobreestimación de las complicaciones, una baja evidencia de malignidad y pues el riesgo de anestesia que sería el paciente. Los factores a debatir pues es el seguimiento, no está establecido en el momento pues que debemos tomar los TAC, eso está muy pues controvertido. Y acá vemos el manejo quirúrgico, entonces a favor, pues que vamos a disminuir que el paciente tenga un riesgo de infección, de fugas, de malignidad y lo más importante también, pues el crecimiento compensatorio pulmonar que va a ser mayor si operamos a estos pacientes a una edad temprana. Los factores a debatir es el momento que se debe llevar el paciente a cirugía, a qué edad, las intervención, si va a ser por toracoscopia o vía abierta y si vamos a hacer una lobectomía versus una segmentectomía. Entonces aquí nos vamos a basar en esta charla principalmente en las directrices de la APSA publicadas en el 2017 y principalmente estos dos artículos del 2015 en donde uno nos habla sobre el manejo a favor de expectante y el otro que es los factores a favor de operar pues el paciente asintomático. Entonces la primera pregunta es si los pacientes asintomáticos se volverán sintomáticos. En este artículo de la APSA ellos pues buscan la literatura y ven un metaanálisis del 2009 en donde
recolectaron 505 pacientes asintomáticos que tuvieron un riesgo del 3.2 de volverse sintomáticos y que la mayoría de estos presentaron síntomas a los 10 meses. Vemos acá entonces este forest plot que la mayoría de ellos presentaban complicaciones después de operarse si presentaban alguna infección. Entonces, pues las complicaciones fueron mayores en estos grupos que presentaron infección versus a los que se llevaron a cirugía electiva. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pueden desarrollar estos pacientes que inicialmente eran asintomáticos? Puede ser una neumonía recurrente, un neumotórax, sibilancias, asma, hemotisis, disnea y fiebre. Y menos del 5% se volverán sintomáticos en los primeros 5 años. Entonces, ¿por qué estos pacientes se vuelven sintomáticos? Entonces, hay que tener en cuenta que el interior, pues, de estas malformaciones va a estar lleno de líquido y que estos se van a reemplazar con aire y comprime, pues, las estructuras pulmonares normales que pueden obstruir, pues, la vía aérea y, pues, va a dificultar lo que es el intercambio gaseoso, generando la dificultad respiratoria. Y también estas malformaciones son un nido de infección, lo que hace que, pues, estos pacientes sean más susceptibles a las neumonías recurrentes. Aquí vemos entonces este artículo publicado en el 2018, en donde el objetivo de ellos fue identificar la proporción de pacientes con malformaciones diagnosticados prenatalmente que son asintomáticos al nacer y que se vuelven después sintomáticos. Fueron en total 353 pacientes asintomáticos, de los cuales el 64% se llevaron a cirugía electiva y el 36% se llevaron a manejo conservador. De los que se llevaron a manejo conservador, el 24% pues desarrollaron síntomas y el 76% permanecieron asintomáticos. La sintomatología que describen fue neumonía, fiebre, disnea y dificultad respiratoria a una edad media de 7.5 meses. Entonces, en conclusión, lo que pues reporta el artículo es que los cirujanos ahora pueden compartir a los padres que el valor de un cuarto de los pacientes con estas malformaciones asintomáticos desarrollarán síntomas y tienden a desarrollarse alrededor de los 6 a 7 meses de edad. En cuanto a si las lesiones se volverán malignas, realmente la literatura pues es muy escasa en cuanto a este tema. Ellos identificaron pues 2 artículos publicados y vemos acá que estos artículos no son tan recientes, del 2009-2010. El primer artículo nos hablan de 220 casos de blastoma pleuropulmonar. La mayoría de estos niños fueron menores de 6 años, el 66% se asociaron con quistes pulmonares y el 29% fueron lesiones puramente quísticas. Los factores de riesgos identificados para pues malignidad que desarrollaron los pacientes fue el neumotórax, quistes bilaterales, multifocalidad, antecedentes familiares, niveles poliquísticos y pólipos de intestino delgado. Y el otro artículo identificó 74 pacientes con lesiones quísticas, de los cuales solo el 4% presentaron un blastoma pleuropulmonar. Es difícil distinguir este blastoma pleuropulmonar de principalmente la malformación tipo 1, principalmente en cuanto a las imágenes diagnósticas, en cuanto a radiología, y realmente el riesgo que se reporta es del 2 al 4% y un riesgo indefinido de degeneración maligna, pues que no se ha establecido a futuro. Vemos acá entonces los tipos de blastoma pleuropulmonar. El tipo 1 es una lesión quística que no se distingue de las otras lesiones o de las otras malformaciones. El tipo 2 es una masa quística y sólida que puede ser evidente radiológicamente, y el tipo 3 es un sarcoma sólido de alto grado. Los tumores que también se pueden desarrollar dentro de estas malformaciones son los carcinomas, sarcomas, el carcinoma broncogénico y el mesenquimoma. Entonces aquí me gustó este artículo es publicado en el 2016 en el Journal of Pediatric Surgery. Me gustó porque aquí este artículo, el objetivo de ellos fue identificar las características clínicas y radiológicas para distinguir estas malformaciones del blastoma pleuropulmonar. Todo estos, pues ellos recolectaron los casos registrados de blastoma tipo 1 de un registro internacional y se compararon con una cohorte de niños sometidos a resección de estas malformaciones quísticas desde el 2002 hasta el 2013 y que tenían pues una imagen quística a nivel radiológico. Y se identificaron las variables que pudieron diferenciar pues la malformación del blastoma. Entonces, en cuanto a las malformaciones, las variables que fueron estadísticamente significativas era que tuviera una detención prenatal,
que radiológicamente hubiera una hiperinsuflación, un quiste simple y un vaso de alimentación sistémica, mientras que las características radiológicas del blastoma fueron multilobar, bilateral, quiste complejo y cambios mediastinales. Entonces lo que ellos hacen acá nos plantean es un algoritmo en donde vemos que fueron 215 pacientes, de los cuales sintomáticos, si el paciente era sintomático, se llevaba a resección. Si no, entonces también se estudiaba la mutación de ICER1, que esta mutación es, pues, tiene un valor predictivo positivo de 100% para blastoma pleuropulmonar. Si se podía realizar, pues, este estudio, pues, ya nos descartaba que fuera una malformación. Y ver las imágenes o las variables radiológicas que nos sugeriera una malformación fueron en 41 pacientes para un valor predictivo positivo de 100%. La detención prenatal fueron en 27 pacientes, que nos arrojó un valor predictivo positivo para malformación o para más del 96%. Y las lesiones radiológicas del blastoma pleuropulmonar fueron en 13 pacientes para un valor predictivo positivo de 100%. Este algoritmo, pues siguiéndolo en orden, así como lo dije, ellos obtuvieron un resultado de identificar 96.7 casos y no pudieron distinguir 6 casos e identificaron erróneamente un caso de blastoma pleuropulmonar como una malformación quística. Entonces, lo que concluyen también el artículo, pues aparte de mostrarnos este algoritmo que nos puede servir, es que los pacientes asintomáticos que no tienen antecedentes familiares de síndrome familiar y que no tienen lesiones multifocales o bilaterales pueden ser observados de manera segura. Sin embargo, acá pues es difícil concluir que resecar todas estas malformaciones diagnosticadas prenatalmente, tengamos en cuenta que esto tiene una incidencia en 1 en 2500 para prevenir un blastoma pleuropulmonar, que la incidencia es 1 en 300.000, supera el riesgo quirúrgico. Entonces, pues debemos tener en cuenta realmente la incidencia del blastoma pleuropulmonar, pues que no es tan frecuente que se presente, y debemos tener pues en cuenta el riesgo quirúrgico. Los que defienden pues el manejo quirúrgico dice que en estas malformaciones están aumentados los niveles HOXPOX5, como lo explicó Brenda, y hay alteraciones en la señalización, principalmente de aquellas moléculas de la adhesión celular, como ICAM, BCAM, y aumento de índice de la proliferación celular. Por lo tanto, pues hay un riesgo evidente de potencial maligno. En cuanto a las malformaciones quísticas, también hay células musculares estriadas que pueden ser un origen de partida, pero pues no se ha pues, identificado pues del todo que sea de blastoma pleuropulmonar. Entonces, el manejo quirúrgico, principalmente los que defienden esta corriente, es para la prevención y reducción de complicaciones, principalmente para reducir las complicaciones como empiema, abscesos pulmonares, infecciones torácicas recurrentes, o que los quistes periféricos se rompan y causan fugas de aura y neumotórax. Acá vemos pues un estudio retrospectivo que decía pues este artículo de 172 pacientes, y cuales el 10% fueron diagnosticados prenatalmente y 75 presentaron infecciones torácicas con una pues, edad media de 4 años. La cirugía electiva pues aquí fueron más segura y disminuyó pues la morbilidad de estos pacientes a comparación de los que se habían operado si presentaban alguna sintomatología. Este artículo es reciente del 2021, en donde también pues compara la toracoscopia en pacientes asintomáticos con cirugía electiva, que fueron 62, que fue el grupo B, versus los que presentaron sintomatología después, y fueron 28 pacientes. Compararon las complicaciones en esta, pues, las complicaciones de Clevin-Andindo, y vieron que solo fue estadísticamente el grado 2, que fue que los pacientes del grupo A requirieron mayor transfusión a comparación de los B. Hubo 10 conversiones en el grupo A y 8 en el grupo B, y el tiempo operatorio fue significativo menor pues en el grupo B, en el paciente que se llevó a cirugía electiva. Entonces se encontró que la ausencia de diagnóstico prenatal se asoció significativamente con la infección preoperatoria. Las infecciones subclínicas pueden evidenciarse en el momento de la cirugía, pero se vuelven más evidentes con la resección pulmonar y con la manipulación. Y lo que ellos pues concluyen es que la intervención más temprana, antes de desarrollar la infección pulmonar, conlleva mayores posibilidades de éxito del abordaje pues toracoscópico, con un tiempo operatorio más corto y unos cursos posoperatorios pues más tranquilos.
Aquí pues está la otra pregunta, que es cómo seguir estos pacientes o cuál es la estrategia de observación. El seguimiento pues incluye por lo menos una tomografía de tórax postnatal. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo que es el potencial maligno, la irradiación para estos pacientes. El momento que ellos pues dicen que debemos hacer el TAC de tórax es de 3 a 6 meses. Lo primero pues es una radiografía, si es asintomático lo podemos seguir. Y si el paciente llega a presentar nuevas imágenes, entonces podemos tomar una nueva tomografía de 6 a 12 meses. Entonces aquí vemos una tomografía de un paciente pues totalmente asintomático, y aquí vemos el seguimiento de este paciente cuando presentó síntomas, que vemos ya un tejido más fibroso y más inflamatorio. En cuanto al momento ideal de llevar estos pacientes a cirugía, de los que vamos a llevar a cirugía electiva, que son asintomáticos, entonces en el 2019 Conforti habla de 35 pacientes asintomáticos y que la mayor incidencia de los síntomas respiratorios es después de los 6 meses, y que pues estos pacientes se deben llevar antes porque tienen mayor riesgo de complicaciones. Rothenberg habla que la cirugía temprana evita cambios inflamatorios asociados con infecciones clínicamente aparentes, y que lo que ellos sugieren es que la edad sea de 6 a 7 meses, como también lo vimos en el otro artículo, que sugerían que a esa edad pues era donde se presentaba, después de esa edad se podía tener un mayor riesgo de presentar algunas complicaciones o infecciones. Entonces, este también fue un metaanálisis en donde el objetivo de ellos fue comparar los resultados posoperatorios de la cirugía electiva versus la cirugía como manejo expectante. Fueron en total 168 pacientes asintomáticos, el 41% fueron llevados a cirugía electiva, de los cuales vemos acá que solo el 10% presentaron complicaciones posoperatorias. Y en cuanto al manejo expectante, se hizo en el 58% de los pacientes. El 64.3% de los pacientes presentaron síntomas llevados a cirugía, de los cuales el 31.8% presentaron alguna complicación postoperatoria. Vemos que pues este porcentaje es mayor de complicaciones a comparación de los que fueron llevados a cirugía electiva. Los otros que fueron llevados a seguimiento fueron asintomáticos durante 3 años, que fue el 36%. Aquí vemos también esta gráfica de Flores Plot. En cuanto a morbilidad, fue estadísticamente significativo a favor del paciente que se llevó a cirugía electiva. En cuanto a la duración de estancia, no fue estadísticamente significativa para ninguno de los dos grupos. Entonces, lo que ellos también concluyen es una resección temprana antes del desarrollo de los síntomas es pues probablemente la mejor opción. Sin embargo, vemos que en este metaanálisis la mayoría de estudios, solo hubo un estudio prospectivo y los demás estudios eran retrospectivos y eran estudios también heterogéneos. Por lo tanto, pues necesitamos mayor desarrollo de ensayos clínicos. Entonces, ya en cuanto al enfoque operativo, si realizar vía abierta o vía toracoscópica, entonces voy a hablar un poquito sobre la técnica quirúrgica. Entonces voy a hablar principalmente de la lobectomía inferior izquierda e inferior derecha, porque pues es la mayor presentación o localización de estas malformaciones. Entonces se debe realizar, pues como vemos acá en el dibujo, una incisión curvilínea comenzando en la línea axilar anterior y se extiende posteriormente, teniendo de reparo la punta pues de la escápula. El quinto espacio intercostal si queremos realizar una lobectomía inferior, y el cuarto para una lobectomía superior. Debemos entonces realizar una toracotomía conservadora en estos pacientes, y la toracotomía conservadora es evitar la división del trapecio, los músculos romboides y los músculos paraespinales, para evitar la escoliosis en estos pacientes. Los principios básicos que debemos tener en una lobectomía es que primero pues debemos dividir la arteria, segundo pues el drenaje venoso y finalmente el bronquio, en ese orden. Entonces, en cuanto a la lobectomía inferior izquierda, debemos entonces separar la cisura principal del pulmón. Esta se abre y vamos a retraer el lóbulo superior hacia arriba. La arteria pulmonar se va a encontrar entonces en la base de la cisura, y una vez localizada la arteria se accede pues al espacio perivascular y se disecan las arterias segmentarias superiores, como vemos acá, porque pues estas no las vamos a ligar, y vamos a disecar todas las que son inferiores para ligarlas doblemente. Luego el pulmón se va a exponer anteriormente, como lo vemos acá, para exponer el hilio
el hilio posterior y el ligamento pulmonar inferior, y allí vamos a lidir este ligamento para entrar a lo que es la vena y realizar pues la ligadura, como la vemos, esta la vena de acá. Y entonces ya después de realizar esto, luego vamos a el lóbulo superior se va a retraer anteriormente y el bronquio del lóbulo inferior queda expuesto y se diseca la arteria pulmonar del superior, como vemos acá, para pues dejarla libre y para pues no irla a ligar, y vamos a identificar lo que es todas las ramas del bronquio inferior y pues la vamos a resecar o a ligar este bronquio. Podemos usar entonces una sutura monofilamento o podemos también usar un dispositivo que va a ser un engrapado. Y luego, pues ya de terminar nuestra lobectomía, vamos entonces a llenar la cavidad torácica con solución salina tibia y dar una presión positiva, pues para identificar si hay algún tipo de fuga de aire. Y se va a colocar un tubo de tórax en el segundo, pues teniendo en cuenta esta línea, 2 espacios intercostales más abajo. Debemos ya después cerrar por planos. Y en cuanto a la lobectomía inferior derecha, lo que debemos identificar acá es la cisura interlobar, retrayendo entonces el lóbulo inferior inferiormente y el lóbulo superior superiormente, como lo vemos en esta imagen. Vamos entonces a iniciar la disección en el punto de convergencia que vemos acá de esta cisura, de la cisura horizontal y de la cisura oblicua. Y vamos a identificar la división inferior de la arteria pulmonar derecha y en este punto pues entrar al plano vascular para poder identificar la arteria pulmonar. Y pues acá vemos la arteria pulmonar inferior, tenemos que tener cuidado con pues con la parte superior, todas las ramas, y con el lóbulo medio que va a estar pues en el derecho. Posterior a esto, el lóbulo es retraído anteriormente y expuesto pues el hilio posterior, y la vena pulmonar inferior es expuesta muy parecido al izquierdo, exponiendo lo que es el ligamento pulmonar inferior. Y después de esto vamos a identificar el bronquio derecho, que puede ser identificado junto con sus ramas para poder ser ligado también. Y pues repetimos el mismo procedimiento de identificar las fugas como en la izquierda que ya expliqué anteriormente. En cuanto a la toracoscopia, entonces se recomienda una insuflación de CO2 con una presión de 3 a 7 milímetros de mercurio. El puerto, entonces vamos a colocar un puerto de 5 milímetros en la línea medio axilar, en el quinto espacio intercostal, y vamos a colocar otros 2 puertos, de 2 a 3 puertos en una forma triangular. Y los fundamentos son muy parecidos pues son iguales a los que expliqué de la técnica abierta. En la toracoscopia, pues el primer paso es la movilización del ligamento pulmonar inferior, lo que vemos pues disecar la vena pulmonar inferior, pero algo importante aquí es que no la vamos a ligar, porque si ligamos primero la vena que la arteria, nos puede, pues el pulmón se va a congestionar y nos va a ser un poco más difícil la disección. Y posteriormente sí vamos a abordar la cisura después de liberar todo ese ligamento inferior, yendo de anterior hacia posterior, y el caso de que una cisura pues esté completa, la podemos completar con una endogía. Después realizamos pues la sutura, pues la ligadura de la arteria, luego vamos a completar nuestra disección de la vena, que ya la teníamos pues identificada, y por último pues el bronquio, podemos usar una endogía en niños grandes y una sutura de PS en niños pequeños, y ya posteriormente pues eh, sacamos nuestro fragmento pues del lóbulo. Y lo otro que podemos realizar no son lobectomías, sino es la resección en cuña, de donde vemos que se da la malformación. Esta pues es identificar la lesión a resecar, retirar pues la cuña del parénquima. Podemos usar una grapadora también, y si no se tiene, se debe usar una sutura continua, y se debe asegurar pues la adecuada expansión y colocación de los restos pulmonares. Entonces, pues aquí fue grandemente explicado las lobectomías, la toracoscopia y la resección en cuña. Entonces, en cuanto a cuál es el enfoque operativo óptimo para la resección, entonces vemos que tenemos pues la lobectomía. Si se hace en una edad temprana, la literatura ha descrito que hay una compensación favorable de los lóbulos restantes con función pulmonar normal a largo plazo. Y la resección en cuña o cementectomía, lo que
debemos tener cuidado es que en la literatura está reportado que podemos tener riesgo de perder lesiones adicionales del 15 al 17% y que el TAC tiene poca sensibilidad y muy bajo valor predictivo negativo para identificar las lesiones distales. Entonces, pues, en cuanto al enfoque, pues, óptimo, no hay información sobre el beneficio de la lobectomía. Realmente sí dicen que puede, pues, tener una compensación favorable, sin embargo, la evidencia aún es muy poca frente a esto. Y la cirugía de resección conservadora puede ser factible y segura, sin embargo, pues, el seguimiento a largo plazo en estos pacientes ha sido un poco limitado. Entonces ya para terminar, entonces vemos acá que el manejo quirúrgico tiene una evidencia que favorece la intervención debido pues a una falta de las herramientas eficaces para realizar un adecuado seguimiento en los pacientes. También debemos tener en cuenta el factor humano agregado de la ansiedad de los padres, pues sin que nosotros le podamos ofrecer a estos pacientes un seguimiento seguro porque no está estandarizado y la evidencia demuestra pues mayores complicaciones en los pacientes que después desarrollan síntomas. Y el manejo pues conservador, difícil de comparar los riesgos quirúrgicos con el riesgo del manejo conservador, que pues son resultados diferentes como lo vimos. Es seguro realizar una observación en lesiones unilaterales y que sean lesiones pequeñas. Debemos tener en cuenta también la participación de los padres, sin embargo, debemos seguir pues a este paciente largo tiempo, pues es esencial para mirar que no vaya a desarrollar pues alguna sintomatología o que tenga pues lo que sabemos el riesgo de un, de un cáncer. Lo que es el manejo del quiste broncogénico, entonces pues realmente la mayoría de estos pacientes van a llevarse a cirugía porque pues este quiste va a tener el carácter secretor que produce un crecimiento progresivo, hay un riesgo de ruptura, fístula, hemorragia o degeneración tumoral, por lo tanto pues se debe en los pacientes con quistes broncogénicos realizar la resección, que puede ser la nucleación del quiste mediastínico versus la resección en cuña o resecciones anatómicas como lobectomía que ya expliqué. Ya por último, pues este también es un metaanálisis en donde hablan de la cirugía de toracoscópica versus la resección, ya sea pues abierta. El objetivo ellos fue comparar estos dos procedimientos. Fueron 6 estudios retrospectivos en el 2004 y el 2009. Los desenlaces, como vemos acá, son los que ya hemos hablado en cuanto a infecciones, neumotoras, fístulas, la duración de hospitalización, ellos determinados duración de hospitalización, tiempo de cirugía y tiempo de días con la toracostomía. Y las conclusiones es que no hay diferencias significativas en las dos técnicas frente a las complicaciones primarias. La resección toracoscópica es una alternativa segura y factible para las lesiones pulmonares congénitas, pues en cirujanos que tengan una buena curva y pues que sean experimentados. Y aquí vemos pues en cuanto a las comparaciones, ya sea en todas las complicaciones versus cirugía abierta versus toracoscopia, los días de estancia. Y vemos acá entonces la duración de tubo de tórax solo fue significativo y a favor de la toracoscopia, los días de estancia con tubo y los días de hospitalización. Y ya para terminar nuestra charla, entonces las conclusiones es que pues gold estándar a la literatura para un diagnóstico es el TAC de tórax contrastado, el manejo quirúrgico en pacientes sintomáticos se debe realizar, el manejo quirúrgico en pacientes asintomáticos se debe realizar a la edad de 6 a 7 meses que tienen mejores resultados postoperatorios. Aún no se ha demostrado que la cirugía conservadora pues tenga beneficios sobre la lobectomía, por el contrario pues se ha documentado un 15% de perder lesiones, sin embargo también esta cirugía conservadora es válida para aquellas lesiones que pues no son tan grandes y que pues única lesión. Y la toracoscopia se asocia con una tasa de complicaciones totales ligeramente más baja, una estadía más corta y un tiempo posoperatorio más largo eh, en pacientes asintomáticos. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o quieran compartir alguna opinión en cuanto a este tema.
Buenas noches. Diana Romero, cirujana pediátrica. Natalie, en cuanto a los quistes broncogénicos, yo antes de pues, estudiar lo de vía aérea, hacía las resecciones o por toracoscopia o abiertos de acuerdo a la ubicación del quiste. Pero estos quistes en ocasiones presentan recidivas. Entonces, si digamos que a un cirujano de vía aérea llega un quiste broncogénico, lo que estamos haciendo es la resección del segmento de la tráquea, porque como nos explicaba la doctora, la fellow de neonatología, perdóname que no recuerdo el nombre, es que el origen del quiste es la pared compartida con la tráquea. Entonces, por eso se prefiere la resección a la enucleación o marsupialización, o sea, la resección del segmento de la tráquea. Ah, bueno, listo. ¿Algún otro comentario? La revisión estuvo muy completa. Con los conceptos actuales, las felicito. Se nota que la prepararon muy bien. Gracias, doctora. Yo soy Brenda Núñez, doctora. Gracias. Gracias, Brenda. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y damos entonces terminada la charla. Muchas gracias, Natalie y Brenda, muy buena presentación. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, feliz noche a todos.